Bienvenidos de vuelta, volvimos con el segundo bloque de Charlas Libertarias, sesión 9 del programa. En este caso con Juan Cerezuela, comerciante de la ciudad de Necochea. Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes. Llegué un poquito tarde, pero los comerciantes somos así, se te complica, entra un cliente y hay que atenderlo. Así que nada, chicos, primero que nada, gracias por la invitación y felicitaciones por estar llevando la idea de libertad a todos lados, que no es menor el trabajo que hacen. Gracias por venir, por sumarte al programa. Y bueno, bienvenido Seba, que se sumó también a este bloque. Hola, buenas tardes a todos. Saludos a los que están en el interior del partido, también desde otro lado que vimos que nos están escuchando. Así que desde acá, desde la ciudad costera, le mandamos un saludo a todos. Juan, muchas gracias por haber venido. Entendemos la situación, no hay ningún problema. Los clientes son la prioridad, está muy bien. Así es el mercado. Hasta que un gusto tenerte acá con nosotros en nuestra mesa. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, Juan, te quería preguntar, ¿hace cuánto que adherís a las ideas de la libertad? Mirá, ¿hace cuánto que adhiero? Tengo 63 años, estoy a punto de cumplir 64 en un par de meses. Yo fui siempre libertario, lo que pasa es que no lo sabía, porque no había una idea libertaria muy explícita. Es decir, hace un tiempo empezaron estas ideas en varios referentes y yo siempre me daba cuenta que por ahí era el asunto. Hasta que aparece Milei. Y yo digo, el día que apareció Milei lo empecé a escuchar, digo, ajá, eso es lo que yo siempre pienso, pero no lo sé decir, obviamente, como lo supo explicar Javier. Es decir, sin saberlo, he sido libertario siempre. Totalmente, mucho nos pasó, como decíamos en el primer bloque, de que por ahí votamos a Macri en su momento pensando que era lo más parecido a nuestras ideas, que ni siquiera tenían nombre. Tal cual. Y si alguien lo llegaba a mencionar era mala palabra, o era algo que, callate, no lo digas, o es, ¿cómo vas a hacer eso? Es como que con Javier tuvo un nombre y empezamos a identificarnos con unas ideas, con una corriente que por suerte hoy en día es parte del Ejecutivo Nacional. Y se animó a decir algo que lo por día lo charlábamos en nuestras charlas íntimas, con amigos, con la gente, pero que nadie se animaba a decirlo. Hablar de la casta, hablar de los ladrones, hablar de los que estropearon el país. Yo una de las cosas que más me impactó cuando empezó a hablar Javier y yo lo empecé a escuchar, fue cuando dijo, perdimos la batalla cultural. ¿Por qué me impactó? Porque tiene una visión de las cosas, tiene una visión de la realidad, que no todo el mundo la tiene. Estamos cansados, chicos, de escuchar políticos hablando de política y prometiendo cosas. Hoy ya nadie puede decir una palabra nueva. ¿Qué discurso nos van a decir nuevo? Y aparece Javier, se anima a decir cosas que no hablaba nadie, y por si fuera poco, gana y cumple lo que prometió. ¿Podemos pedir más? Claro, la verdad impresionante. Y con esa frase que decía, es mejor un hombre gritando que 100.000 callados. Tal cual, tal cual. Y demostrar con el ejemplo, con los resultados, no con las palabras, con las promesas, con el te traigo un bolsón justo cuando hay la tormenta, cosas así, sino con los resultados de que la pobreza baja, que el dólar se mantiene súper estable, que la inflación cayó como un piano, etcétera. Y antes era habitual también, hablando de las promesas de campaña, que los políticos te prometían cualquier cosa y después nunca cumplían. Era como, estaba normalizado eso. Y hoy vemos por primera vez un presidente que está cumpliendo todo lo que dijo en campaña. Realmente, yo me quedé un poco con lo que decías vos cuando salió Macri. Honestamente, cuando Macri sube, yo para mí era la última esperanza que teníamos, de cambiar a esto, Todos la de cambiar, tuvimos, de sí. cambiar. Y la desilusión que me llevé fue tremenda porque digo, otra vez, chicos, yo vengo de la época de mucho antes de la democracia, de la dictadura, que viví todos esos momentos. Y todo, yo ya los escuché a todos los políticos mentir. Y no hay mentiras nuevas que puedan decir, porque han prometido todo y no han cumplido nada. Entonces era como que la posibilidad de cambiar estaba, se pinchó. Cuando aparece Javier, y encima vuelvo a repetir, porque creo que no es menor y lo tenemos que decir continuamente, me parece que en este momento la única idea real es la del liberalismo. Porque todos los demás, si escuchamos, nos fijamos, son unión, juntos, nos amontonamos. Es decir, buscamos, a ver, vos convení, che, vos que proponés, yo traigo 1000 votos, el otro 2000. Acá hay una idea, acá se sigue atrás de un ideal. Y tenemos un referente que da el ejemplo, lo que decías vos recién. Un presidente que nos permite decir, yo me tengo que parecer a él, yo quiero parecerme a él. Y si se hace algo en esta ciudad, tiene que ser bajo la idea de Javier. Es fantástico. Totalmente. Te quería preguntar,
¿Hace cuánto que sos comerciante y cuál fue la época más difícil para los comercios? Uf, ¿Cuál de todas? ¿cuál de todas? Tengo unas cuantas. Bueno, mira, yo abrí el negocio, mi propio negocio, que tenía 21 años, en el año 83, marzo del año 83. Llevo 42 años como comerciante. Ah, pensé que Sí, bastante. sí, un montón. Sí. Pero aclaré que era 21 porque si no van a decir, este tiene 90 años. No, todavía no. No estoy lejos, pero todavía no. Mirá, lo más difícil que me tocó vivir, porque yo recién estaba empezando con el negocio, fue la crisis del 89, de la hiperinflación de Alfonsín. Porque había un problema muy grande que en ese momento, chicos, a ustedes por ahí les va a costar entenderlo, pero era así. No había comunicación. Claro. Casi nadie tenía teléfono, las listas de precios no existían, entonces vos le comprabas a un proveedor de Buenos Aires, le estabas comprando a un tipo que no tenías comunicación. Entonces, vos comprabas una cosa a 10, la vendías y la ibas a reponer a pagar, o sea, las vendías de 14 y las pagabas 22. Entonces, los comerciantes trabajando no fundíamos. Después la de 2001 fue terrible también, fue muy dura, pero muy dura. Lo que pasa es que había un poquito más de información. Entonces ya nos pudimos defender un poco más. Pero bueno, cada crisis trae aparejada, que eso por tampoco se habla mucho. No solo lo que te quitan en el momento, sino el horizonte que te están cortando adelante. Que vos no tenés un futuro hacia dónde ir. Es que, vuelvo a repetir, por eso me engancho tanto con la idea de Milei. Milei nos dijo, vamos para allá. No todos van a salir beneficiados de esto. No se va a beneficiar a los 44, 46, 48 millones de argentinos. Pero nos marca un rumbo. El que se pueda subir a ese caballo, ir para ese lado, va a encontrar seguramente un futuro. Va a poder pensar, va a poder soñar. ¿Y saben otra cosa por qué me enganché tanto con estos? Yo tengo una hija de 37 años que vive en España. En 3 años la he visto 2 veces. Se acaba de ir hace unos días que vino acá por primera vez después de 3 años a visitarnos 15 días. Y no sé, capaz que dentro de un año voy yo a visitarla de nuevo a ella. ¿Hasta qué padre le va a gustar eso? Y tengo otra que tiene 32 que está en Buenos Aires y que está pensando en irse. Porque todavía no encontraba. Ahora este momento de transición nos va a permitir soñar, nos va a permitir un horizonte, pensar para adelante. Y capaz que nuestros chicos no se van. Y yo creo que me enganché en la política, chicos. Disculpe que lo diga de esta manera. Un poco para eso, para decir, en mi ciudad, yo quiero ver si podemos hacer algo para que ustedes tengan futuro y dejemos que se termine un poco la mentira, que empecemos a trabajar en serio. Total, hace un poquito más de un año me acuerdo que era el tema de charla era ver, che, vos tenés ciudadanía italiana, española, ¿cómo será el trámite? ¿Me darán los antepasados? ¿Cómo podré juntar todos los documentos? Exportábamos talento y hoy en día, no digo que lo importamos, que vengan gente talentosa, emprendedores y demás de afuera, pero por lo menos ya no es un tema. Ya no es un tema la inflación, ya no es un tema, che, viste el dólar cuánto subió, ya ahora tenés los cimientos para poder tener visibilidad a futuro, que es algo tan básico para cualquier ámbito, no sea el empresarial, sino también el estudiar, el saber que tu carrera va a servir, que podés desarrollarte, que podés invertir, etcétera. Increíble, increíble. Lo que estás diciendo creo que es el resumen de lo que tenemos que ver. Tenemos que empezar a ver un poco más lejos. Tenemos que empezar a ver en una proyección, tanto sea de nuestra ciudad acá como de un país, pero pensemos en un futuro. Exacto. Y algo... Sí. No, perdóname. Sí. Y algo que decís muy cierto que dijiste al comienzo y que no lo quería dejar pasar, de la rapidez de la información en su momento en las crisis. Hoy en día creo que gracias al liberalismo, que surgió el liberalismo, gracias a la velocidad de información. Hoy un político te vende un eslogan y a los 5 minutos te trae noticias si lo cumplió o no. Antes en el momento era muy de que, bueno, qué sé yo, lo vi en el noticiero, lo dijo tal noticiero, lo dijo tal periodista, bueno, qué sé yo, tiene ojitos claros, a mí me gustó, lo voy a votar. Hoy en día lo vemos si realmente cumple y si sus medidas tienen buenos resultados. Hoy la información viaja en segundos y eso es lo que hoy por suerte es lo que ayuda a que podamos desenmascarar a tanta casta podrida que tenemos. Tal cual, estás entrando en un tema que no me hagas hablar porque me engancho y sabes qué puede ser. No, pero es fundamental lo que decís. Y vos sabés que ahí creo, ahí yo hago un llamado a nosotros los ciudadanos comunes, porque tenemos que ponerle la cuarta pata a la mesa. La cuarta pata a la mesa, que para mí de forma de ver le falta, es la fiscalización. Es no dejar pasar la mentira. O sea, hagamos preso de sus palabras a la gente. No puede ser que escuchemos tantos audios, videos donde se mintió tan descaradamente, donde nos falsearon tan descaradamente y está todo bien. O sea, no nos vamos a poner ejemplo, que serían miles. Y yo quiero pensar qué vamos a hacer de acá para adelante. Entonces de acá para adelante tenemos que hacer eso, tenemos que ser fiscales.
Y fiscales duros, donde digamos, flaco, vos me mentiste. No tenés autoridad moral. Necesitamos gente con autoridad moral para hablar. Que se involucre gente seria. Gente que realmente quiera hacer las cosas en serio. Por eso que me engancho con lo que vos decís, porque creo que va por ahí, ¿no? Sí, lo que ha pasado más ahora por ahí en esta época es que cada vez hay más ojos viendo qué es lo que hace el político. Por ejemplo, lo que pasó hace unos poquitos días con Manes, que empezó a decir primero que le habían pegado 2 trompadas en el pecho, después fueron unas palmaditas, después le pegaron un cortito por atrás, y enseguida vas ahí a los archivos y no resisten nada. Tuvo que cambiar lo que iba diciendo cada 5 minutos, pues no podía mantenerlo en pie. No solo eso. Vos estabas a punto de hablar 2 o 3 veces y No, yo te interrumpo, no te veo. Habla, es que me hacen habla enganchar tranquilo. con las cosas que Habla dicen. tranquilo. Te juro que ahora cuando termine me quedo callado. No, habla. Es mejor. No, pero bueno, eso que vos decías. Y también tenemos que empezar a aprender a filtrar. ¿Por qué digo aprender a filtrar? Fíjate vos que después de un discurso sensacional de nuestro presidente, donde ratificó lo que dijo en campaña desde que era diputado, lo dijo en campaña para ser presidente, lo hizo durante un año y ahora ratificó todo lo que viene diciendo. Fíjate vos cómo esa parte del periodismo y de la sociedad, en lo único que se fija es en si realmente Manes, si el otro, si lo perjudica con lo que hace, y no hablamos de lo importante. No hablamos de lo que dijo el presidente, no hablamos de que el presidente está acomodando el país. El presidente sacó uno de los impuestos peores que tiene el ciudadano. Y parece que no nos damos cuenta que la inflación, al primero, que todo lo que han dicho los políticos buenos, los que están diciendo la verdad, es así. Achicaron la inflación, los otros nos mataban con la inflación, chicos, con la inflación lavaron deuda, con la inflación sumergieron a los empleados, a los abogados, a los jubilados. Y hoy no se habla de eso, como decías vos recién, quiere decir que lo están solucionando. Y la lástima es eso, como vuelvo a repetir. Después de un discurso brillante donde se habló de las cosas importantes del país, una parte de la sociedad y del periodismo se queda con ese chiquetaje de Manes y Muy de cabotaje, como una vez habían dicho. muy triste. Que son cosas que en realidad le importa al círculo rojo, pero a la mayoría de la gente no le interesan esas peleas. Si vos ves la imagen de Milei, no bajó nada por esto que pasó, y escándalo con Manes. Es escándalo que hacen los periodistas, y en parte son operaciones también. Sabemos que ahora Milei se puso en contra del monopolio de Clarín, o tiene sectores dentro del periodismo que lo operan constantemente, entonces como vieron un discurso impecable, tienen que buscar algo para pegarle. Y hablando, ya que estamos hablando del tema de inflación, ¿cómo lo ves esto reflejado en tu comercio con el tema de los insumos o el tema de la actualización de precios este último tiempo comparado con años anteriores, con 2024, 2023? No, ha habido un cambio fundamental. Y el cambio fundamental se ve en varias partes. Ponele, hace 2 años atrás, 3, nosotros necesitábamos mercadería y a veces teníamos que ir a buscarla, teníamos que llevar el dinero en efectivo, teníamos que hacer viajes a medio país porque no había mercadería. Y el importador, como no podía importar, nosotros trabajamos casi todas las cosas importadas, elegía a quién le vendía y de la forma que vendía y hacía lo que quería porque entre otras cosas él no podía tener reposición. Hoy tiene reposición de mercadería, hoy nos viene a buscar, Hoy compite. hoy compite y no es menor. Yo lo escucho mucho al economista Claudio Sucholinsky y él dice: si vos le debes al banco, vas y le decís al abogado, al del banco, le decís, qué lindo te queda la corbata, como anda el pibe tuyo. Sí. Ahora, cuando vos tenés plata y no le debes al banco, el banco viene y te dice, che, ¿cómo anda tu familia? ¿Todo bien? ¿No querés invertir unos mangos? Total. Nos hemos empoderado desde otro lugar. Como se ha empoderado hoy el cliente no se conforma solamente con el precio. Hoy al cliente le tenés que dar un montón de servicios que antes pasaban a ser un segundo plano, porque lo único que importaba era el precio. Claro. Hoy importa el precio y también importa todo el servicio que vos les puedas dar. Con eso llegamos a la pregunta que me hiciste vos. Nosotros hoy tenemos mercadería y hoy tienen que competir. Yo te puedo decir que en el último año, a pesar de los índices de inflación, nosotros tuvimos 0 de aumento de la mercadería nuestra. No. Tampoco es todo rosa, ¿eh? No. O sea, hubo precios que al principio se habían inflado, Total. algunos bajaron un poquito, se recompusieron, pero se va acomodando todo. Después de un año de 100 y pico % de inflación, donde se han acomodado
tarifas y un montón de cosas, nosotros seguimos teniendo nuestra mercadería al mismo precio, es decir, bajó. Creo que es muy positivo. Entonces vemos que ahí las medidas que toma el gobierno nacional ayudan a los comerciantes. ¿Y cómo son las medidas que toman acá a nivel local el intendente? ¿Acompañan a los comerciantes? Bueno, mirá, yo no quiero salir a hacer una pelea, ¿no es cierto?, directa, de enfrentamiento y de hablar de las cosas que se hacen mal. Yo voy a hablar de lo que es, te voy a contestar de esta manera, yo voy a hablar de lo que es la intendencia. Hoy me parece que la intendencia también tiene que competir. En una ciudad donde vos tenés un dinero que entra por lo que pagan los impuestos las personas, los vecinos, vos tenés que ver también ese dinero cómo lo usás, de qué forma lo usás y hacia dónde lo llevas. Y me parece que en intendencias en general, no voy a hablar en particular de esta, hoy hay un gran problema, o sea, el problema estuvo siempre. El problema es que ahora se cortó el chorro de la plata que viene de arriba. Como se cortó a los periodistas la pauta, se cortó la emisión de dinero y esas partidas especiales para salvar a todo el mundo. Hablo en general, no hablo de Necochea en particular, hablo en general. Entonces me parece que hoy toda la gente que esté adelante de una comuna tiene que empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuánta plata tengo? ¿Cómo la cuido y cómo la uso? No solo a dónde la gasto, sino cómo la gasto. Total. Vos no podés tener una municipalidad que esté endeudada, que esté pagando a 6 meses, comprando los insumos 2 o 3 veces más caro. Vuelvo a repetir, no digo que sea el caso de Necochea, porque yo no voy a hablar de lo que no sé. Hablo en general de lo que sí sé, de lo que sabemos, porque lo vivimos. Entonces, hay que hacer que las municipalidades se cuide el dinero. Hoy, como dijo Javier, hay que cuidar la plata porque no hay plata. No le podemos seguir sacando plata al vecino. Porque si te cobro más caro las tasas, no funciona de esa manera. Tenemos que optimizar el gasto de la municipalidad, tenemos que agrandar la ciudad para que con el mismo gasto de la municipalidad tengamos más cantidad de gente produciendo, tenemos que tener industria, que no la tenemos porque no tenemos corriente. ¿Cuándo nos vamos a sentar y vamos a planificar una ciudad en serio, chicos? Total, algo que parecía medio como que no existía, pero que va a empezar a aparecer y que ya incluso se ven algunos señales, es esto de la competencia entre municipios, como bien decís, como pasó también lo de la tasa a los combustibles. En el conurbano empezaban a competir a ver quién ponía la tasa, quién no, y son medidas chiquitas que quizás no se saca tanta tasa, tanta plata al vecino, pero que en la macro el inversor termina viendo donde pone su negocio, capaz que es un comercio súper chiquito o una mega empresa, pero todas esas medidas las toman en cuenta en dónde hacer una proyección y a largo plazo ver en dónde le conviene. Y es ahí donde pensamos que los municipios van a tener que empezar a competir entre sí para poder atraer esas inversiones del privado, traer empresas, traer comercio, traer servicios, traer bienes, para así favorecer a sus vecinos y así crecer. Como bien decís. Sin ningún tipo de duda. Y yo creo que una de las formas que van a tener que adoptar muchos de nuestros representantes va a ser dar el ejemplo. Total. Dar el ejemplo. O sea, hoy hay que trabajar. Hoy se terminó la joda. O sea, a ver, tienen que trabajar todos. Tienen que trabajar porque si queremos que en la municipalidad se trabaje, los empleados, primero el que esté arriba tiene que demostrar que se puede trabajar, que se quiere trabajar y que se quieren hacer las cosas en serio. Yo no voy a hablar de los intendentes que hubo en Necochea, de los que hay ahora, pero todos sabemos lo que ha pasado en los últimos 50 años en Necochea. Yo lo sé, por la edad que tengo. Yo vi, chicos, ustedes, la gente que nos está escuchando, yo fui testigo cuando en la playa, en el año 73, 74, 75, yo ya lo vivía, se estaban construyendo 14 edificios a la vez. 14 edificios a la vez, y les puedo nombrar varios, Acuario Cuarto, el que estaba en las 81 y 6, un montón les puedo nombrar. A la vez, ustedes no saben lo que era la avenida 75 en esa época, al mediodía y a la tarde y a la mañana cuando iba la gente a trabajar. Se construía en la ciudad, la ciudad crecía y a partir de ahí se empezó a achicar. Y se empezó a achicar y se empezó a achicar y se empezó a achicar y tenemos lo que tenemos hoy. Ahora, el Estado no se quiere achicar. Es más, cada vez tiene más gente, el Estado municipal, quiero decir. Bueno, me parece que son las cosas que hay que corregir. Acá a nivel local. Y eso va en línea con el gobierno provincial también. ¿Cómo es el gobierno de Kicillof? Bueno, por las ideas que yo he estado diciendo, claramente no estoy de acuerdo con alguien que ya demostró su incapacidad cuando estuvo en el gobierno nacional. Tiene su idea, bueno, la ciudadanía lo va a tener. En las próximas elecciones yo creo que la ciudadanía va a decir lo que yo no quiero decir, te vuelvo a repetir, no quiero entrar en el chicaneo de este hizo mal y de aquello. Ya creo que todos hemos visto lo que han hecho unos y lo que están haciendo otros. Yo creo que en vez de mirar tanto para atrás, yo prefiero mirar para adelante. Es decir, ¿qué vamos a proponer?
Desde La Libertad Avanza, porque creo que es el partido que puede marcar la diferencia hoy, porque la mayoría de la gente que tiene, una parte, no son políticos, o no estamos con la política vieja, queremos algo distinto. Te vuelvo a repetir, por lo que dije sabrás lo que pienso del gobierno de Kicillof y lo que espero para nuestra provincia. Total. Y yendo a tu rubro, ¿cómo ves hoy en día, ya sea por un municipio, provincia o nación, la viabilidad de ponerse un comercio? ¿Cómo es? Si es muy complejo, si es algo que vos decís, oh, no te metas en esa. ¿Cómo ves Hoy el rubro? por hoy, con la municipalidad que tenemos y la provincia que tenemos, hacerlo en un garaje en tu casa, hacerlo escondido, buscar la forma. Realmente es prácticamente inviable, chicos, poner un negocio hoy. Es infernal la cantidad de dinero que hay que hacer para tener un negocio. Les voy a poner un ejemplo, ya que hablamos de Claudio Sucholiski. Les voy a poner un ejemplo que dice él, obviamente lo nombro porque es de él, no es mío, pero que me encanta. Dice, hoy por hoy, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hoy por hoy un empleado gana 1 millón de pesos. Con lo cual, por todos los impuestos, no hablemos de lo que es el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que se suma todo, terrible, es uno de los peores impuestos que hay. Que sumado al impuesto municipal da como un 4% acá en Necochea, en la provincia, es una locura. Bueno, ¿por qué? Se suma desde el primero que produce hasta el último, se va sumando, acumulando y es terrible lo que multiplica el valor final de la gente. Pero hubo gobiernos que decían que la culpa era nuestra, los comerciantes, que aumentábamos la mercadería. Bueno, perdónenme que me ría, pero decir esas cosas, Sí. a veces siento que nos toman el pelo, que nos faltan el respeto. O sea, si me lo argumentás está todo bien, charlemos, discutamos. Ah, si me decís semejante disparate. Sí. Cuando te quieren poner como que sos el malo de la película, no. No, eso no. Entonces, chicos, ¿qué le voy a decir a alguien que quiere poner un negocio cuando realmente es infernal la cantidad de dinero que tenés que hacer? Y lo que le estaba contando, 1 millón de pesos gana el empleado. Cuando sale, ese 1 millón de pesos le vale 650, 700 por todos los impuestos que va a pagar, el IVA, ingreso bruto, ganancia, todo lo que tiene que pagar que él está cobrando el comerciante para poder vender. Hoy sabemos que la carga es entre un 60 y un 70%. Si nos ponemos delicados, ese millón no es 1 millón, es menos, pero vamos a ponerle 600, listo, 600. ¿Cuánto me sale a mí ese empleado que gana 1.800.000? Multiplicado por los 13 meses que cobra de aguinaldo, con el aguinaldo, porque hay que incluirlo eso, Total. y multiplicado por los aportes. Me termina costando 2 millones de pesos a mí ese empleado por mes. Ahora, a él no le alcanza lo que gana. Él lo entiendo, gana 1 millón de pesos. Y le sirve por 600. Y el empleado putea al empleador. Sí, porque le han hecho creer que el empleador es el malo. ¿Quién se queda en el medio con ese 1.300.000, 400.000? A ver, levante la mano el que sabe. Sindicato, políticos, todos los que roban. Perdonen que me ponga ese énfasis. Todos los que roban en el medio. Todo es así. Entonces, empecemos a ubicar las cosas como tienen que ser. El trabajo que está haciendo el gobierno nacional a nivel de bajar impuestos es impresionante. Eso hay que trasladarlo a la ciudad, hay que trasladarlo a la provincia. Por eso le decimos a la gente, yo lo escuché hace un rato, que aunque no gane el de La Libertad Avanza, que no gane, bueno, creo que ese es el planteo, ¿no es cierto? Porque con esta conducción no se puede hablar directamente a nivel provincial. No se puede hacer nada. No hay mucho para hablar, no hay mucho para hacer cuando las ideas son totalmente contrarias. Tal cual. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué opinás del discurso de Milei? A diferencia del discurso que tuvo el año pasado, en el inicio de las asambleas legislativas, habló de lo que iba a hacer, pero este año fue y dijo, ahora le vengo a contar el resultado que tuvimos, que no fue menor, que cumplió la mayoría de cosas que dijo en campaña y tuvo récords que son históricos y que son admirados en todo el mundo, tanto en materia de economía, en materia de bajar la pobreza. Falta muchísimo, no que estamos diciendo no hay pobreza, que somos potencia mundial, falta muchísimo, pero del punto de partida donde agarró Milei hasta donde estamos hoy, hubo un avance enorme, que fue lo que habló el otro día en el Congreso. ¿Qué opinas del discurso que dio? Bueno, creo que te lo dije al principio, cuando dije el fantástico discurso que dio Milei, porque no utilizó chicanas baratas, no se puso en la pelea tonta, se puso a demostrar datos reales de cosas que sucedieron, reconociendo que falta. ¿Y cómo no va a faltar? Tantos años de desastre, tantos años de todo lo que ya sabemos, no se puede arreglar en un año.
Pero los resultados que ha tenido Javier Milei han sido impresionantes. Los resultados a nivel económico. Yo viví las otras hiperinflaciones, Yo viví las otras hiperinflaciones. Que se acuerde la gente que está escuchando, cuando en el año 91, después de la hiperinflación de Alfonsín, subíamos los autos en 4 tacos porque no podíamos comprar un litro de combustible. Porque es como si dijéramos, un ejemplo, le voy a errar un poquito, pero es como si dijéramos hoy, tenemos el combustible en un 1.400 pesos, y de pronto cambia el gobierno y ahí, por la crisis, pasa a costar 10.000 pesos el litro. ¿Quién le va a echar combustible? Nadie. Nosotros íbamos y hacíamos colas cuando se sabía que iba a aumentar y poníamos el combustible en un tanque de 200 litros en la casa para poder tener el auto para casos que lo necesitáramos. Y eso tardó 6, 9 meses en acomodarse a valores más o menos. Hablemos de lo que son. Por eso cuando el presidente habla de que evitó una hiperinflación, yo viví una hiperinflación, 2, pero vamos a hablar de eso. Yo sé lo que es vivir una hiperinflación, yo sé lo que es salir a la mañana a comprar algo y que estén remarcando en el negocio, como se hacía en ese momento, y que no había mercadería. Eso es lo que evitó Milei. Entonces, no le quitemos mérito a eso. ¿Cómo no voy a estar conforme? ¿Cómo no voy a apoyar lo que dijo el presidente? Si lo que está mostrando son hechos. Total, eso mismo también pasaba en el último gobierno de Alberto, que vos ibas al mercado, primero que no encontrabas lo que querías, o lo que encontrabas era una única marca o cosas así, no había abastecimiento, siempre había, bueno, la nafta, me acuerdo que hubo desabastecimiento justamente con el ejemplo que das, y también el hecho de que no había precio, no sabías ni cuánto te valía hoy y cuánto te iba a valer en una semana, y de hecho, no estoy seguro si fue con esa hiperinflación la que mencionabas, que fue que justamente Milei decidió ser economista. Porque fue al mercado y vio que las empleadas estaban marcando los precios y la gente se tiraba encima para comprarlo porque, claro, no sabía lo que iba a valer dentro de una hora. Dentro de una hora. Cobrabas el sueldo y salías corriendo a comprar todo porque al otro día iba a costar el doble o el triple. No había precio de nada. Total. A ver, para que te des una idea con una anécdota muy cortita. Un día me contaba un viajante de una fábrica de cosas del hogar, imaginemos, ¿no? Planchas. Sí. Hace 40 años atrás. Planchas. Él salía de la fábrica con una lista. Iba a los pueblos chicos y compraba los artículos porque estaban más baratos en los pueblos donde tardaba en llegar esa información que yo les cuento, por eso hablaba hoy de la información. Entonces él vendía una plancha, salía con una lista, de la lista de fábrica a la mañana, a la tarde le pasaban otra lista, al otro día otra, pues estaban pocos teléfonos, ellos tenían y hablaban una vez por día. Y lo aumentaba todos los días. Y pasaba por los pueblos y compraba. El artículo que él vendía lo compraba más barato que en la fábrica, porque los comerciantes se fundían todos, por lo que estábamos hablando. Entonces, todas esas cosas evitó Javier Milei. Hay que tener conciencia de eso. Tema de seguridad. ¿Cómo lo ven los comerciantes hoy en día acá en la ciudad y cómo pensás que en general? ¿Hay miedo de la inseguridad de hoy en día? Y sí, ¿y cómo no va a haber miedo? Sí, por supuesto que sí. Yo en algún momento estuve relacionado a trabajos de seguridad por las grandes locuras que se hacían. A veces parecería que no hay compromiso, ¿no es cierto? Porque yo escucho al gobernador que decía hoy que faltan móviles. Necesitamos más móviles, necesitamos más cosas. ¿Para qué vas a poner más móviles si después al ladrón no lo agarran, o si lo agarran lo tienen que soltar porque al otro día lo sueltan porque no hay lugar donde ponerlo, según dicen ellos, y la justicia se lava las manos? Entonces acá hay que buscar todos los culpables y no puede ser, sí, seguimos poniendo policías bárbaros, vamos a terminar siendo la mitad de la población policía y los demás ciudadanos, un ciudadano por un policía al lado. ¿Podemos funcionar de esa manera? No, acá tenemos que empezar a hacer respetar las leyes y que haya premios y castigos. ¿Cómo no me voy a hacer de Milei? Si yo también creo en la meritocracia, de que el tipo que labura tiene que poder bancarse él y no necesitar estar aterrado en su casa porque lo van a robar o en su negocio porque lo van a robar. A mí me robaron más de 30 veces, no importa, hace mucho. Por suerte hace un tiempo que no. Crucemos los dedos, toquemos madera sin pata. Pero a lo que voy es, chicos, ¿cómo no vamos a hablar de la inseguridad? Y la inseguridad tiene que ser una responsabilidad de todos, pero empezando por los que mandan, son los que tienen más la culpa. Además, no podemos tener políticos que estén del lado del delincuente. Eso, o sea, en un país normal, todos los políticos tendrían que estar del lado de la víctima y en contra de los delincuentes, ¿no? Pero bueno, vemos el kirchnerismo que tuvo años, décadas, de estar a favor de los delincuentes. En ese sentido, ahora el presidente, en el discurso que dio, dijo que van a hacer la mayor reforma en el Código Penal, agravando todas las penas de todo tipo de delito. Entonces, para que realmente
cuando alguien va a robar, cuando alguien va a matar, lo piense dos veces. ¿Por qué? Porque al ser el costo bajo del delito, más gente se va a animar a delinquir. Ahora, si subís las penas, va a ser menos la gente que se anime a salir a delinquir. Acá los que tienen que estar tranquilos son la gente y no los delincuentes, porque acá vemos que la gente es la que, como me decís vos, los comerciantes o la gente en general están inseguros o se sienten con miedo cuando salen a la calle. Los delincuentes andan tranquilos. La cosa tiene que ser al revés. Los delincuentes tienen que saber que si se mandan una cagada, realmente van a pagar una condena grande. Hay montones de ejemplos de esos. Y si ustedes buscan, la gente que nos está escuchando, fíjense cómo los curaron a los hooligans en Inglaterra, que eran un desastre, hacían desastre a donde fueran. Hoy no pueden hacer nada porque si hacen una macana dentro de la cancha, le agarran la mano a un jugador, no entran más a una cancha y van presos. Entonces, acá hay que hacer un cambio cultural, hay que educar. Acá el problema más grande tal vez ya ha sido la educación, donde se han hecho cambios en la educación para que no cambie nada. Se han cambiado cosas para que todo siga igual. Y lo que se ha hecho ha sido desinformar, deseducar. Acá cada vez es más fácil, cada vez la vara más bajo, cada vez bajamos las varas, cada vez todo es más fácil, cada vez exigimos menos. No, muchachos, no funciona de esa manera. Tenemos que ser cada vez más serios, tenemos que ser cada vez más responsables, tenemos que educar. Ahora, si ya cometiste un delito y cometés un delito, lo tenés que pagar. Como en cualquier sociedad, lo acabas de decir vos, cualquier sociedad organizada, cualquier sociedad ordenada, los delitos se pagan. Totalmente, es que la delincuencia es una actividad, aunque no parezca económica más. Si vos aumentás los beneficios de poder desarrollar esa actividad, por más asquerosa y inmunda sea, más se propaga. Y eso, muy bueno lo que decís de bajar la vara, porque con la excusa de la inclusión terminamos bajando y todos somos más mediocres. En vez de prosperar, vamos en deprimento. Y algo que también hablabas de la seguridad y la inseguridad, es que también las fuerzas hoy en día tampoco tienen la legitimidad de poder actuar si es necesario. Hoy, si un policía mata a un chorro que estaba cometiendo un delito, tiene más problemas el policía que el mismo chorro. Y es todo el mundo del revés. Por eso te decía yo, vamos a llegar a que haya un policía al lado de cada persona, pero ese policía no va a poder hacer nada cuando venga el ladrón. Total. Entonces, ¿para qué vamos a seguir poniendo policías si no le damos la posibilidad de trabajar, de hacer su tarea? Vos tenés razón, sí. Hubo mucha época de exclusión, mal llamada inclusión, ¿no es cierto? Donde se terminó excluyendo a todo el mundo, donde se terminó excluyendo a la sociedad, y donde yo me vuelvo loco de pensar de que si vos tenés que ganar 100 pesos, yo te pago 30, y cuando vos tenés una necesidad, después te regalo 20 y soy bueno. Yo creo que esa época tiene que haber terminado de una vez por todas. Basta. Eso no puede ser más así. Si vos trabajás por 100 pesos, yo te tengo que pagar los 100 pesos para que tu mérito valga. Y si yo trabajo por 50, cobraré 50. Pero no que alguien me diga que todos tenemos que ser, porque todos tenemos que ser incluidos, todos tenemos que cobrar lo mismo. Mediocridad, bajar la vara, no lo veo así. ¿Saben por qué no lo veo así? Porque yo en mi negocio, como cualquier otro comerciante, como cualquier persona en su casa, si tiene problemas económicos, se funde. Total. Yo si manejo mal mi negocio me fundo. Y fundo a la familia que trabaja junto conmigo, no solo a la mía. Entonces tengo una responsabilidad y yo tengo que ser muy cuidadoso. Cuando digo yo no hablo de mí, hablo de los comerciantes. Hablo de ustedes que tienen que ser comerciantes y el otro. Pero la persona que cobra un sueldo tiene que tener cuidado. No puede gastar más de lo que gana. A mí hace muchos años una persona me dijo, ustedes los argentinos tienen el problema de que ganan 10 y gastan 12. Nosotros ganamos 10 y gastamos 9. Ese era el Estado. Ese era el Estado el que gasta 12. Tan sencillo sí. es. Bueno, eso hay que llevarlo al Estado. No podemos seguir usando el Estado, sea municipal, provincial o nacional, para nuestros intereses políticos espurios, nuestros intereses mezquinos, ganar un peso más. Y a veces no es ni siquiera robar, a veces es ineptitud. Bueno, todas esas cosas son las que hay que trabajar. El trabajo es largo, chicos, no va a ser fácil. Pero hoy yo creo que hay una luz. Sí, claro que sí. Y hay muchos que creen que trabajar en el Estado es como estar salvados, ¿no? Y los políticos han jugado con eso en todos los gobiernos y vemos cómo políticos nuevos que se instalan tanto a nivel local, a nivel provincial, es como que van haciendo capas de empleados públicos. Entonces vos ves todos los empleados que entraron en una gestión, a eso después se le suman
todos los empleados que entraron en la otra gestión, y así como que van haciendo capas y capas de empleados, y cada vez los estados son más grandes. ¿Y eso quién lo banca? Bueno, el sector privado, los comerciantes, todo con los impuestos, con las tasas municipales. Deuda también. Con deuda. Inflación. Eso, sí, justamente eso que vos decís es importante, porque si vos tuvieras X cantidad de empleados podrían ganar bien. Si triplicás, obviamente van a ganar un 30%, porque la plata que vas a tener, como decía vos, en deuda, en ayudas del Estado o de los mismos contribuyentes, va a ser menor. Entonces, no se puede agrandar el Estado. ¿Por qué no buscamos? Pero claro, para eso hay que trabajar. ¿Por qué no buscamos que se instalen más negocios, más empresas, más sueldos buenos? En Necochea no tenemos sueldos buenos. Tenemos que poner empresas que tengan gerentes, que haya muchos sueldos buenos, porque el derrame va a existir. Esa persona que gana bien la va a poder trabajar. ¿Qué hemos hecho? A nivel provincial y mucho a nivel nacional se hizo durante muchos años, hemos inventado puestos del Estado. Cada vez más puestos, ganando cada vez menos, cada vez bajando la vara y emparejando para abajo. Yo creo que La Libertad Avanza hoy es uno de los pocos partidos que puede hacer un círculo virtuoso, en donde todo crezca. Y hacia eso tenemos que apuntar. Yo no estuve nunca en un partido político. Es la primera vez que entro a un partido político. Es más, cuando fueron las elecciones del balotaje, pisé por primera vez y no sabía ni a quién tenía que saludar. Y digo, entro por primera vez a un partido político, quiero ser fiscal de La Libertad Avanza, porque era la única forma que tenía en ese momento de ayudar a ese cambio que yo creía. Bueno, es la primera vez que me siento representado, me siento identificado con alguien y a esta edad, como les dije, me pongo a trabajar porque creo en esto y me parece que es la salida. ¿Cómo son tus expectativas electorales para este año? Tanto acá a nivel local, como a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Cómo pensás que le va a ir al espacio? Mira, no me gusta hacer ese tipo de suposiciones. No me gusta ni por no ser negativo, pero tampoco por ponerse demasiado en positivo y dejar que las cosas pasen. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte, hay una tarea muy grande que hacer, no hay que bajar los brazos, todos los días hay que trabajar para que se pueda hacer una buena elección. Obviamente que soy optimista en cuanto a que me parece que está dado todo para este año de hacer las cosas bien de Javier Milei, tiene que representarse en el electorado si lo votaron antes. Si lo votaron antes cuando no había podido demostrar nada, imagínense después de un año demostrando cosas. Yo creo que tiene que ser muy bueno. Ahora, de ahí en más no te puedo decir. Sí, voy a tratar de hacer mi aporte a La Libertad Avanza para decir lo que se pueda hacer, así sea barrer en el lugar o cebar mate, para que haya un voto más, para que haya una representación más, porque sí, el llamado a la ciudadanía es, acá en Necochea necesitamos ediles, necesitamos gente que pueda fiscalizar, no enfrentar ni pelear, a ver si nos entendemos. Yo no me quiero pelear, no yo, digo, La Libertad Avanza no se tiene que pelear con el intendente. Tenemos que ponernos a juntas y decir, che, saquemos la ciudad adelante. Dejémonos de joder, perdón la forma de decirlo, pero me parece que es así. Dejémonos de joder con chicanas, con cositas baratas, con berretismo. Trabajemos por la ciudad. Abramos la cabeza y pensemos que esta ciudad tiene que explotar. Tenemos todo. En base a algo que me quedó de cuando estábamos hablando hoy de comercio. Si viene alguien y te dice, che, quiero invertir, ¿qué recomendación le das con tantos años de experiencia en el rubro? No digo de invertir en esto, sino de, che, bueno, pero tener cuidado con esto, o te recomiendo que lo hagas de tal modo. Lo mismo que le pedí absolutamente siempre a los políticos y que casi siempre no lo hicieron. Y ahora te digo qué es. El primer día que entré al partido, no, el primer día no, el segundo, después de las elecciones, le dije a unos muchachos, después me di cuenta que era el concejal, perdoná Mariano, te lo dije en chiste, ¿viste? Para que no se enoje Mariano. Le dije, te aclaro una cosa, que odio a los políticos de siempre, a ustedes los odio. Así entré yo al partido y no me echaron. Bueno, y acá estoy. Pero yo entré de esa manera. Entonces, ¿qué le diría a una persona? Prepárate. Ese es el secreto. Prepárate. Si vas a arreglar bicicletas, pintar casas, plomería o vas a estar en una intendencia, prepárate. Aprende primero. Recorrer el camino que teníamos cuando éramos chicos, porque cuando éramos chicos podías estudiar o tu viejo a los 12 años te mandaba a trabajar por que no anduvieras en la calle. Y nos metían a los 12, 13 años, cuando salíamos de la primaria, los que no teníamos la oportunidad de hacer el secundario, yo lo hice de adulto, el secundario lo hice después, soy egresado 88, pero ya era grande, nos mandaban a un taller. Y la idea era, te traigo al pibe para que no ande corriendo en la calle, no le pagues, que aprenda.
Nosotros entrábamos en un taller de bicicleta, en un taller mecánico, en una carpintería, en lo que fuera, a aprender. Y no nos pagaban. Pero no andábamos en la calle y empezábamos a aprender los horarios, empezábamos a tomar responsabilidad y si más o menos nos defendíamos, te empezaba a tirar un manguito el patrón al fin de semana para que o fueras al cine o te compraras una golosina. Entonces, cuando llegamos a tener un negocio propio o a trabajar en un lugar, teníamos una capacitación. Unos porque estudiaron, abogado, médico, lo que sea, y otros porque habíamos trabajado y habíamos ido aprendiendo. Estaban los que querían aprender más y estaban los que querían aprender menos. Muchos de los que querían aprender menos buscaban no trabajar. Bien, bárbaro. Pero los que queríamos aprender un poco más, nos especializábamos. Entonces hoy vos, ¿querés poner un negocio? ¿Te querés dedicar a algo? Bueno, primero, trata de estudiar. Hoy tenés todas las posibilidades. Hoy abrís YouTube, abrís Google y aprendés lo que sea. Entonces, respetalo al que está, primero. Porque el que está algo sabe. Si vos tenés un carpintero que hace 40 años que es carpintero o 30 y el tipo vive más o menos, respetalo. Algo hizo bien. Porque si no se hubiera fundido, hubiera dejado. Total. Hubo 1000 carpinteros que se pusieron a hacer trabajo de carpintería y dejaron. Entonces ese tipo, respetalo un poco. Algo debe haber hecho bien para estar ahí. Y después prepárate. Y si vas a trabajar por tu cuenta, agachá la cabeza porque vas a trabajar 24 horas. Es 24/7. Es verdad, muy buen consejo para toda la gente que quiera emprender. Cambiando un poco de tema, siguiendo con el tema del discurso que tuvo Milei, también se habló de la reforma en el sistema migratorio, que muchos países, viene gente de muchos países acá, que está bien y que sigan viniendo, porque Argentina sí se fundó, es un país de migrantes, pero tampoco es que nos tomen por boludos, ¿no? Que vengan a servirse acá y que después se vayan a su país. En eso, como pasa en cualquier otro país, que se les cobre por la educación, que se les cobre por la salud, a todo aquel ciudadano de otro país que esté de paso acá en Argentina. Por supuesto que sí, pero me parece que eso es básico, es lógico y es básico. O sea, no hay países donde vos puedas ir, andá a Estados Unidos o a cualquier otro país, no era para nombrar Estados Unidos, y hacete atender de algo. No, tienen que pagar. O sea, la educación gratuita tiene que ser para el argentino, residente, la persona que nació acá, que vive acá. Entonces sí, démosle, obviamente, tenemos que defender, tenemos que defender la educación y tenemos que defender la salud, que son grandes logros. Porque, a ver, tampoco hay que echar tierra sobre todo lo que se ha hecho, porque ha habido grandísimos logros, después mal utilizados por los políticos, pero ha habido grandísimos logros de distintos partidos políticos a lo largo de la vida. Nosotros tenemos educación gratuita y tenemos medicina gratuita. Eso no es menor. No se da en todos los otros países. Hay países que realmente no te podés hacer atender y si querés estudiar es imposible. Eso lo tenemos que defender. Pero no quiere decir con eso que tengamos que alimentar a todo el mundo. El que venga de afuera, que pague por su atención médica. Eso es básico. O sea, adhiero totalmente. Me parece que es de las grandes joyas. No hagamos demagogia barata, como se hace tanta. De decir, no, vengan que acá lo vamos a atender. No, el país no está en condiciones. Y no tiene que ser así tampoco. Claro, podés dar el ejemplo en una casa, no sé, si vos estás con los recursos escasos o tenés deudas que pagar, no podés invitar a comer a los vecinos, ¿no? Tal cual, mirá qué buen ejemplo. Es así. Claro, de vengan sencillo. A comer todos los vecinos, no importa después cómo pagamos las deudas, ¿no? Claro. Mirá vos qué buen ejemplo hiciste, muy sencillito y clarito, tal cual. Así que bueno, también vemos el tema de la baja de imputabilidad, otro tema que se habló en el discurso de Milei. Vimos que uno de los delincuentes que mató a esta nena, a Kim, tiene 17, ese va a ser condenado, pero el otro que tiene 14 años, ese va a zafar, porque lamentablemente la ley es a partir de los 16 en Argentina. En eso vemos que, no, sin ir muy lejos, en países limítrofes como Uruguay y Brasil está mucho más baja, es a partir de los 12 años. Y en ese sentido el presidente fue claro, dijo que delito de adulto, pena de adulto. Si vos a los 14 años sos consciente para matar a una persona, tenés que hacerte cargo. Aparte, a esa edad, como decías vos hoy,
a partir de los 12 años antes, las generaciones pasadas, ya salían a laburar, ya tenían inculcada otra mentalidad, la cultura del trabajo. Entonces, hoy en día, si por lo menos con 12 años no estás apto para laburar, tampoco para cometer un crimen. Entonces, me parece muy bien que también sea una de las próximas medidas a tratar en el Congreso este año. Hay que ver si pueden pasar, qué dice el kirchnerismo, pero lo más razonable sería que se puedan aprobar todas estas medidas de seguridad. Es muy interesante lo que decís, porque tiene muchas aristas esto. Yo te lo voy a dar vuelta y voy a hacer algo que dijiste hoy hace un rato cuando hablabas de que se cuida al delincuente y no se cuida al ciudadano. A mí no me importa si tiene 14, 15, 16, 17. ¿Sabés en qué pienso yo? Destruyó una familia. No importa la edad. Hacete cargo. No sé cuál es la fórmula. Yo realmente soy bicicletero, tengo secundario, no puedo hablar de leyes, pero sí puedo hablar de que se destruyó un hogar. Esa familia hoy está destruida. ¿Importa si tiene 14, 15 o 16 años? Tenemos que analizar también a la víctima. Tenemos que ponernos en el lugar de la víctima, de la familia esa, el hogar ese destruido. Y ese hogar se te complica, y a ustedes, a nosotros, cuando te asaltan en la calle, cuando te golpean, cuando entran a tu casa y te roban. Desde un montón de lugares te hacen pasar ese momento. Entonces tenemos que empezar a poner la balanza en el medio. Yo entiendo que no tiene posibilidades, pero hay otro montón que no tiene posibilidades y no sale a robar. Andan por la calle, juntan cartón, son dignos. Yo he tenido mucha gente que me ha golpeado la puerta, tanto de mi casa como de mi negocio, y decir, yo necesito dinero, pero no vengo a que me regale nada. Quiera que le barra, que le han pintado el frente, te pintan el cordón, buscan la forma de ganarse la vida. Entonces, vuelvo a repetir, tenés 14 años, tenés 15, tenés 16. Bueno, a mí lo que me interesa también es ver qué daño hizo, porque destruyó una familia. Total, es como volver al sentido común, como siempre dice Milei, el sentido común básico del que las hace las paga. Después, si querés, vemos la edad que tenía, no importa, es cosmética. El que las hace las paga, bala o cárcel. Aprovechamos también para mandar el saludo a gente que nos dijeron que nos están viendo desde el interior, desde la provincia de Buenos Aires, así que un saludo a todos. Aprovechamos también para decirle que se suscriban al canal, a que nos sigan en las páginas de Instagram. Y nada. Bueno, ya estamos cerrando ya casi la sesión 9 del programa. Un gusto estar acá con Juan. Aprendimos bastante del tema de comercios, bastante interesante. Esperemos tenerlo de vuelta en alguna otra oportunidad. Así que vamos a ir cerrando con la palabra de los chicos y después un mensaje final de Juan para la gente que nos está mirando. Bueno, muchas gracias Juan por haber venido. Como decía Joel, esperemos que se repita. Gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos vean después en diferido y que nos estén siguiendo en las redes. Y bueno, esperemos verlos el próximo miércoles de 18 a 20 horas. Totalmente. Juan, un gustazo haber conversado con vos, se me pasó volando, ojalá podría quedarme más tiempo, pero bueno, ha sido un placer, toda tu experiencia nos encantó escucharla y esperamos verte pronto. Bueno, realmente les agradezco mucho. Saludo a toda la audiencia. Yo en un momento me puse a hablar y ustedes me fanatizaron de tal manera que me olvidé que estábamos al aire. Así que si he dicho algo que está fuera del lugar, ustedes sepan entender. Uno no es profesional de esto. Ustedes sí, pero uno no es profesional del micrófono. Así que nada, no, chicos, en serio. Lo mismo que dije al principio, el agradecimiento, el trabajo que están haciendo ustedes es impresionante. La gente no tiene idea de todo lo que hay que hacer en una preproducción, todo lo que ustedes hacen para esto. Así que desde mi parte, que más allá de que yo también he hecho algún micrófono alguna vez en alguna cosa, yo sé todo el trabajo que hay atrás de preproducción y por ahí eso no se ve ni no se valora, por eso lo remarco. Parece, uy, a este le está pasando la mano en la espalda, después lo invitaron. No, porque creo que es de esa manera. Yo soy muy frontal, por eso sé que no me voy muy bien en política, porque soy de decir las cosas como las pienso. Y viste que los políticos dicen que hay que hacer política, y para mí ese hacer política es una mierda. Pero ya me fui. Chicos, les agradezco muchísimo, yo también la pasé muy bien. Gracias por el momento que me hicieron pasar. Espero haber cumplido más o menos, porque yo sé que me preguntan una cosa y salgo hablando de otra. Espero haber cumplido con la idea. Un saludo para todos los libertarios y cerramos con un viva la libertad, carajo. Cerramos, acá te dejamos un presente. Pero mira qué lindo. Del programa Charlas Libertarias y cerramos con ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!